En algún punto del camino, la gente dejó de pasar tiempo consigo misma. Cada momento de silencio comenzó a llenarse inmediatamente. Música, notificaciones, scroll infinito, estimulación constante. La vida moderna hizo que la introspección se sintiera incómoda. Y quizá por eso tantas personas se sienten desconectadas ahora. Porque sin silencio, las personas rara vez se detienen el tiempo suficiente para entender quiénes son realmente. En cuanto aparece el aburrimiento, la gente corre a escapar de él, sin darse cuenta de que antes el aburrimiento era la puerta hacia la reflexión, hacia la creatividad, hacia la autoconciencia. Pero ahora el silencio se siente extraño, casi incómodo. Entonces, la mente permanece constantemente ocupada, siempre consumiendo, siempre distraída, siempre escapando de la quietud. Y con el tiempo, las personas se desconectan de sus propios pensamientos, de sus propias emociones, de su propia identidad. Porque cuando alguien nunca se sienta a solas consigo mismo, poco a poco olvida quién es debajo de todo el ruido. Los seres humanos nunca fueron diseñados para procesar tanto ruido constantemente, pero los entornos modernos dejan muy poco espacio para la quietud. En cuanto aparece el silencio, la mayoría de las personas busca estímulo inmediatamente. No porque realmente lo disfruten, sino porque el silencio ahora se siente desconocido. La introspección requiere desacelerar, la reflexión requiere atención, y la atención se ha fragmentado. Entonces, en lugar de sentarse con sus emociones, las personas se distraen de ellas. En lugar de comprenderse profundamente, se mantienen constantemente ocupadas. Mentes ocupadas, pensamientos inquietos, entrada infinita de información, pero muy poca claridad interna. Y con el tiempo, la estimulación constante cambia la manera en que las personas se experimentan a sí mismas. La mente se vuelve reactiva en lugar de reflexiva. Las personas dejan de observar sus pensamientos y comienzan a escapar de ellos. Por eso tanta gente se siente mentalmente agotada ahora, no siempre porque la vida sea más difícil, sino porque el cerebro nunca descansa realmente. Cada momento libre se consume inmediatamente. Scroll, videos, música, notificaciones, consumo constante. El sistema nervioso permanece activo todo el tiempo, y eventualmente el silencio comienza a sentirse incómodo, casi amenazante. Porque el silencio elimina la distracción. Y sin distracción, las personas se ven obligadas a confrontar lo que sucede dentro de ellas, su ansiedad, su soledad, su confusión, sus emociones no resueltas. Entonces, se mantienen ocupadas, constantemente estimuladas, constantemente distraídas, porque distraerse se siente más fácil que estar completamente presente consigo mismas. Pero mientras más tiempo una persona evita la quietud, más difícil se vuelve escuchar su propia voz interior. Y quizá por eso tantas personas se sienten desconectadas hoy. No desconectadas del mundo, desconectadas de sí mismas. La introspección es la forma en que las personas entienden sus propias vidas, sus miedos, sus hábitos, sus emociones, su dirección. Pero la introspección solo puede ocurrir en momentos de silencio. Y la vida moderna casi eliminó esos momentos por completo. Ahora todo se mueve demasiado rápido. Las personas consumen sin parar, pero rara vez reflexionan profundamente. Y con el tiempo, la vida comienza a sentirse automática. Despertar, trabajar, hacer scroll, repetir. Sin reflexión, las personas lentamente pierden conexión consigo mismas. Porque la autoconciencia no aparece a través de la distracción constante. Aparece en la quietud, en las pausas, en los momentos donde la mente finalmente tiene espacio para observarse a sí misma. Ahí es donde las personas comienzan a notar patrones, las emociones que reprimen, los hábitos que repiten inconscientemente, los ambientes que drenan su energía, las relaciones que ya no se sienten genuinas. Pero cuando la vida se convierte en estimulación constante, no queda espacio para desarrollar esa conciencia. Entonces, las personas siguen avanzando sin cuestionarse hacia dónde van.
o por qué se sienten vacías incluso después de llegar. Y honestamente, ese puede ser uno de los mayores problemas de la vida moderna. La gente sabe cómo mantenerse ocupada, pero muy pocos saben cómo entenderse realmente. Porque entenderte a ti mismo requiere honestidad. Y la honestidad muchas veces comienza en el silencio. En los momentos donde ya no queda nada que te distraiga de tus propios pensamientos. Por eso la soledad puede sentirse incómoda al principio. No porque el silencio sea dañino, sino porque revela cosas que las personas han estado evitando. Emociones no procesadas, inseguridad escondida, soledad, miedo. Pero también revela algo más, claridad. Y la claridad cambia todo. Las personas que realmente se entienden profundamente normalmente no son las que huyen constantemente del silencio. Son las que aprendieron a pasar tiempo a solas, sin necesidad de escapar de sí mismas. Porque la introspección no es aislamiento, es observación. Es aprender quién eres debajo de la distracción. Y quizá eso es lo que muchas personas realmente están perdiendo hoy. No más entretenimiento, no más estimulación, sino más momentos donde finalmente puedan escuchar sus propios pensamientos otra vez. Quizá por eso decir menos se siente poderoso ahora, porque el silencio se volvió raro. Las personas que constantemente necesitan hablar, muchas veces lo hacen para escapar de sí mismas. Pero las personas que se sienten cómodas con el silencio suelen cargar algo diferente: presencia, conciencia, control emocional. Observan más, escuchan con más atención, reaccionan menos impulsivamente. Porque no todo pensamiento necesita ser expresado y no toda emoción necesita convertirse en una actuación. Algunas cosas se vuelven más claras cuando permanecen en silencio por un tiempo. La cultura moderna recompensa la visibilidad constante, opiniones constantes, reacciones constantes. Las personas sienten presión por explicarse todo el tiempo, por responder siempre, por mantenerse activas constantemente. Pero la verdadera confianza suele verse más silenciosa de lo que la gente imagina. No necesita apresurarse para demostrarse, no necesita dominar cada conversación y no entra en pánico durante los momentos de silencio, porque el silencio crea espacio para observar y observar crea entendimiento. Por eso las personas emocionalmente maduras suelen volverse más selectivas con sus palabras con el tiempo, no porque tengan menos que decir, sino porque entienden el peso que las palabras pueden cargar. Dejan de reaccionar impulsivamente a todo, dejan de explicarse frente a todos, dejan de desperdiciar energía intentando controlar cómo son percibidas. Y honestamente, ese tipo de control se volvió raro ahora. La mayoría reacciona inmediatamente, opiniones instantáneas, enojo instantáneo, respuestas emocionales instantáneas. Pero la sabiduría casi siempre se mueve más lento que el impulso. Se detiene, observa, reflexiona y después decide si hablar realmente es necesario. A veces el silencio comunica más que cualquier explicación, porque las personas que hablan constantemente muchas veces revelan inseguridad sin darse cuenta, una necesidad de validación, una necesidad de ser entendidas, una necesidad de sentirse visibles. Pero las personas que realmente están cómodas consigo mismas normalmente no sienten la necesidad de actuar constantemente para obtener atención. Simplemente pueden existir sin anunciarse todo el tiempo. Y quizá por eso decir menos se siente poderoso ahora, porque en un mundo adicto al ruido, alguien tranquilo, reflexivo y silencioso naturalmente destaca. En algún momento me di cuenta de que la vida moderna mantiene a las personas externamente estimuladas, mientras internamente están desconectadas.
Todos están rodeados de información, pero muy pocas personas realmente se entienden a sí mismas. Porque entenderte a ti mismo requiere algo que la vida moderna rara vez fomenta: quietud, reflexión honesta, silencio interno. Quizá decir menos no se trata realmente del silencio en sí. Quizá se trata de crear suficiente espacio mental para finalmente volver a escuchar tus propios pensamientos. Porque cuando el ruido disminuye, algo extraño comienza a suceder. Las personas empiezan a notar partes de sí mismas que ignoraron durante años, sus emociones reales, sus verdaderas prioridades, el agotamiento escondido debajo de tanta distracción constante. Y para muchas personas, esa realización se siente incómoda al principio, porque la vida moderna enseña a consumir sin parar, pero no a sentarse honestamente consigo mismo. Entonces, las personas se informan sobre todo lo que ocurre en el mundo, mientras permanecen desconectadas de lo que ocurre dentro de ellas. Conocen tendencias, noticias, opiniones, algoritmos, pero no conocen su propia mente, sus propios patrones. Ni siquiera saben qué es lo que realmente las hace sentirse vivas. Y quizá por eso tantas personas se sienten emocionalmente perdidas a pesar de estar constantemente conectadas. Porque la conexión sin autoconocimiento sigue creando vacío. En algún momento, comencé a entender que el silencio nunca fue el enemigo. El verdadero miedo era lo que el silencio podía revelar. Los pensamientos que las personas reprimen, las emociones que evitan, las preguntas que siguen posponiendo. Pero más allá de esa incomodidad, existe claridad. Y la claridad cambia la manera en que una persona se mueve por la vida. Dejan de reaccionar a todo. Dejan de necesitar validación constante. Dejan de sentir presión por actuar para obtener atención todo el tiempo. Porque cuando alguien vuelve a conectarse consigo mismo internamente, el ruido externo comienza a perder poder sobre él. Y quizá ese es el verdadero significado detrás de decir menos. No volverte frío, no aislarte del mundo, sino aprender a proteger tu claridad interna en un mundo diseñado para interrumpirla constantemente. Mientras más crezco, más me doy cuenta de que la claridad rara vez aparece dentro del ruido constante. Aparece en momentos tranquilos, en reflexión, en quietud, en aprender a sentarte nuevamente a solas con tu propia mente. La vida moderna convenció a las personas de que siempre necesitan más estimulación, más contenido, más opiniones, más distracción. Pero quizá la verdadera paz comienza cuando las personas finalmente dejan de intentar escapar de sí mismas. Y honestamente, quizá ese es el verdadero significado detrás de decir menos. No quedarse callado por quedarse callado, sino crear suficiente espacio interno para volver a pensar con claridad, para volver a sentir profundamente, para reconectarte contigo mismo debajo de todo el ruido. Porque el mundo siempre competirá por tu atención, siempre demandando reacciones, siempre llenando cada espacio vacío con estimulación. Pero eventualmente, una persona llega a un punto donde el ruido constante deja de sentirse satisfactorio y solo se siente agotador. Y quizá madurar es entender que no cada momento necesita entretenimiento. No cada silencio necesita interrupción. No cada pensamiento necesita expresión. Algunas cosas se entienden mejor en quietud. Ahí es donde las personas vuelven a escuchar su intuición, sus emociones reales, su verdadera dirección. Porque debajo de toda la distracción, la mayoría de las personas no está realmente buscando más estimulación. Está buscando claridad, paz, a sí misma. Y quizá esas cosas nunca estuvieron en más ruido. Quizá estuvieron esperando debajo de él todo este tiempo. Así que tal vez lo más raro que una persona puede hacer hoy es desacelerar lo suficiente para volver a escuchar su propia mente. Sentarse en silencio, reflexionar honestamente, dejar de actuar constantemente para el mundo y simplemente existir por un momento sin necesidad de distracción. Porque quizá decir menos nunca se trató solamente de palabras. Quizá siempre se trató de volver a escucharte a ti mismo.